Gracias al ingeniero Slim y a Hasta Arturo luego. Elías. Hasta luego. Y Muy bien, que están devolviendo algo a la nación que tanto les ha dado. Yolanda. Pues sí, también, Sí. pero si no fuera por ellos, No lo o tendríamos. sea, Sí, Yolanda Carrasco, ay, Adela, sueñas que la CONADE las va a apoyar. pues mira, después de esto, algo tendrá que hacer no, la ya, CONADE, ya, pues, o sea, y es un escándalo. Cambiar a Gabriela, ¿no? Pues ojalá, pero no creo. Híjole. Es un escandalazo ya. Bueno, ¿qué onda? Hola. Y Claudia, Ahí O sea, está. volvió a quedar más claro, ¿no? Primero fue la hermana y ahora es ella misma, Ella la nadadora, misma. diciendo, no nos dieron un ya, centavo. o sea, más claro ni el agua, caramba, Ya presidente, sabíamos. por favor, que le digan bien. Sí, en este gobierno se acabó el apoyo a las artes y al deporte. Yo siempre insisto en ello, porque eso es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? El arte, el deporte. Claro. No, Así es. Hay una frase que me gusta mucho de Churchill, de la Segunda Guerra Mundial, que Ajá. cuando estaban hablando del presupuesto de la guerra, le preguntaron que si había que eliminar el presupuesto para las artes. Y dijo, si no tenemos las artes, entonces ¿qué estamos defendiendo? Exacto. Entonces, ¿para qué estamos peleando? Claro. Pues claro. Ahí sí es ir al origen de nuestros problemas de violencia, de inseguridad, de crimen organizado. No iban a ir al origen, pues hay que darles a los Claro. jóvenes deporte, Educación. arte, cultura. Sí. Y si se pierde eso, ¿en cuánto tiempo lo recuperamos? No, hombre. Es inmesurable, ¿no? Sí. Bueno, ¿y de qué más quieres hablar? Martes de mentadas de madre. Martes de mentadas, ¿a quién se la quieres mentar? No, yo a nadie. ¿Sabes qué? Hoy es el último día de Mercurio Retrógrado, Sí, sí, ya, ya, que me ya. tiene muy contento. Hoy que me tiene muy feliz eso, porque Sí, la verdad es que... acabó ayer. No, hoy. 16 es el último día. Ah, ¿sí? 16 es el último día. O sea, hoy todavía todo el día hay que andar caminando en cascaritas de Ok, nuevo. pero ya mañana Sí, ya. ya mañana. Ok, si no. tienes algo que firmar, Y si vas aparte a pedir un préstamo. Exacto. Y dice el astrólogo que los peores días son siempre el principio y el final. Entonces, hoy hay que estar please. particularmente Con cuidado. Yo he Sí. estado muy vulnerable y muy susceptible al Mercurio retro. Yo también. Me ha dado. ¿Tú qué signo eres? Géminis. Géminis, sí. Ya va a ser mi cumpleaños. Y el Ya. del escorpión dorado. Sí, y de tu mi ahijado, que también es ¿Qué Géminis. día? 5. 5 de junio. Sí, 5 de junio. Bien. Pero bueno, con pies de plomo ¿Dónde andemos. está Claudia? Ahí está. Hola, ¿cómo están? Bien, Hola, ¿y tú, Clau. Te extrañamos mucho, Claudia. Cuando no vienes, es Ain't No Sunshine When She's Gone, como dice la canción. Exacto. Cuando no estás aquí, te extrañamos gracias. mucho. Se les extraña, como dijo Adela, le tendré que llevar una biblioteca la próxima vez que la Te lleve. toca, ya Pero ni un tengo libro varios- me has traído. Pero tengo varios títulos, es que no han llegado porque están en algunos saliditos del horno, pero están muy buenos. Sí, oye, a propósito, ¿puedo hablar de un libro antes de empezar? ¿Cómo no? Hay un escritor que me encanta, que habla de temas de derecho en un contexto más grande, que se llama Jeffrey Toobin, que la serie de la crisis de Clinton está basada en su libro, hizo de la corte, ha hecho grandes libros. Y acaba de sacar un libro que ata a Timothy McVeigh con el movimiento de Trump. Es decir, que cómo nace el radicalismo americano desde cómo inicia con las bombas de Oklahoma City y es un hilo rector hasta el 6 de enero. Ah. Lo compré hace 2 días y ya llevo... Y está muy interesante. ¡Buenísimo! Pues haz como hace Claudia, Homegrown. compra dos. Te voy a regalar uno. Te lo voy a regalar. A mí me debes uno. Tienes razón. ¿Sabes qué? Hoy mismo Claudia voy a compra Amazon. dos. Sí, ¿Cuál le debes a Daniel? Le debo el de la historia. Hablando de Succession, Ajá. está este libro que se lo regalé también a Claudia Aguilar, que se me olvida cómo se llama, ahorita les digo, que es la drama de los Redstone, Ajá. que es muy paralela igual a la de los Murdoch, Ok. que de Succession, que a propósito cabe señalar que qué bueno está Succession, ¿eh? Está buenísimo. ¿Sabes Buenísimo. qué? Pero ¿En cuál vas? Soy el día. Pero lo que está fatal es que acabo tan emocionado el domingo en la noche de verlo que no me quiero dormir. Sí. No puedo dormir. Yo por eso junto unos para Sí. seguirle, Sí, porque sí. me entra ansiedad Sí, por la sí, cama. Estás bien, te faltan 2 a ti. Sí, me falta el sexto y el séptimo. Yo creo que el mejor. Soy capaz de volver a verla Todo. desde el Sí, principio. el último es El último es el mejor que he Es el visto. mejor, sí. De la historia de la serie. Sí, porque es un momento clave de la Sí. sucesión. Ahí vas a ver quién se Pero puede quedar aparte con te todo. das cuenta, en resumen, al final,
cómo todos estos 3 hijos tienen estas carencias terribles de personalidad y de carácter. Horrible. Que no les permite, porque es decir, el papá puede haber sido que sea una mierda, pero es una mierda muy eficiente. Pero Claro. él es auténtico. Que creó todo, exacto, que Es creó todo. auténtico. Sí. O sea, en su voracidad y en su incapacidad de tener empatía y esos otros sentimientos muy valiosos, era un ganador. O sea, en muchos momentos le das la razón al papá. Totalmente. Que dices, Son no le voy a dejar esto. Bola de Todos subnormales. están enfermos, pobres. Distintos tipos de carencia, pero hay una parte, no sé si, no quiero spoilear, pero que dice Ken. Ken. Ya nos está gritando, no spoilers, no spoilers. No. que dice, desconfío de la relación de mi hermano. Es tan pequeño o sea, se ve tan pequeño cuando dices, no sé si voy a estropear esto porque me siento incómodo, porque aquí el que tiene la ventaja es mi hermano. Dices, qué barro, qué pequeñez, qué gente tan pequeña, qué pequeñez, son tan pequeños. Sí, eso, todos. Los Todos. Bueno, y el otro, tienen- el cuarto que ni me juntos figura. hacen lo que Sí, es el no, padre. sí. Nada. O sea, Oye, y la actuación del primo sí, es ¡qué Es que el primo. el mongolismo andando. O sea, pero ¿qué tal nos salió? No, sí, salió cañón. O sea, de cómo lo ves de drogarse en un carrito Sí. no manches, O sea, administrar a correr está gente. cañón. y no. Bueno, Bueno, pero- mienten madres, ¿no? 10 minutos, mienten madres. Pues yo creo que podríamos hablar de la ley Godoy. Creo que mi colega y sensei podría hablar del tema antes que yo, pero si quieres, Clau, ¿por qué no te arrancas tú? Pues sí, a ver, la verdad es que hoy en Martes de Mentadas yo traía el tema de la ley Godoy y obviamente pues todos los embates al Poder Judicial Federal, que si quieres con eso cerramos, para no meter desorden, ya que Ilan puso este tema sobre la mesa, que me parece de lo más relevante. ¿Y por qué? Pues básicamente porque Morena acaba de hacer, digamos, en el Congreso de la Ciudad de México, y digo acaba de hacer porque la verdad es que esto se venía gestando hace ya un par de semanas y el golpe o la votación ocurrió la semana pasada, el 9 de mayo, y tiene que ver justamente con esta idea de ratificar sin cumplir con el procedimiento que se encuentra previsto en la Constitución local, es decir, en la Constitución de la Ciudad de México, a Ernestina Godoy, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué pasó en la Ciudad de México? Algo muy similar a lo que pasó en el Senado, pero como se dice, porque la verdad es que ahí incluso hubo muchos reacciones, incluso en tweet que viralizaron, donde pues se culpa, o sea, ya hace un llamado de atención severo al gobierno de la Ciudad de México porque se bloquearon los accesos con los granaderos, que entre comillas supuestamente ya no existen, ¿no?, al Congreso, y le negaron el paso a la oposición. Hubo una votación donde con 34 votos a favor se aprobó reformar una parte de la legislación secundaria, la ley orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México, con el único y exclusivo fin de lograr la ratificación de Ernestina Godoy como titular al frente de la Fiscalía. Y esto no tiene que ver ni siquiera con una evaluación de la gestión, sino que tiene que ver otra vez con lo que están haciendo, digamos, en este caso los diputados locales, que básicamente, pues, primero hubo una intentona de reformar la Constitución de la Ciudad de México, que prevé que con un consejo ciudadano se proponga una terna a los diputados locales para que a partir de esa terna pues salga la persona que puede ocupar la Fiscalía General, que fue el procedimiento que se siguió para el nombramiento de Ernestina Godoy. Y esa primera propuesta de reforma traía también una modificación, una propuesta de reforma de la ley secundaria. Evidentemente, como no se alcanzaban a poner de acuerdo los grupos, desde el primer momento el PAN alzó la voz, en las narrativas estridentes decían que el PAN lo que estaba queriendo hacer era proteger al cartel inmobiliario, ya sabes, siempre mezclando temas, pero lo cierto es que pues al final del día Morena logró en la Ciudad de México pues algo muy parecido a lo que ocurrió con ese madruguete legislativo del 29 de abril, porque pues logró reformar los artículos 42 y 99 y además adicionar un artículo a la ley orgánica de la Fiscalía, y con ello pues ratificar a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, ¿no? Esto pues evidentemente ya anuncia otra vez embates, impugnaciones, de nueva cuenta
pues ahora sí que esto acabará llegando al Poder Judicial Federal, a que se revise si se cumplieron los procedimientos, si no se cumplieron los procedimientos, si se respetaron las votaciones, si se respetó el debate parlamentario o no. Digamos, esto ya empieza a sonar como un cuento añejo y repetitivo, pero pues lamentablemente sigue poniendo de nueva cuenta a la Corte, al Poder Judicial Federal en el ojo del huracán. Ilan, si quieres, no sé, ¿quieres seguir a partir de ahí? Sí, o sea, yo lo resumiría en lo siguiente. Yo en esencia no tengo ningún problema con que se perpetúe Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México, porque creo que ha sido una buena fiscal. Sí, hace su chamba. Exacto. Con lo que estoy fúrico es con los madruguetes constantes y sonantes. Es innecesario. Es lo que te iba a decir. Es no habría innecesario, necesidad. O sea, vamos a hablar nada más de la terna. O sea, lo que tendría que pasar es que pasen una terna, y en esa terna a mí me queda claro que tiene amplia ventaja Ernestina Godoy por sus buenos resultados. Claro, o sea, y cuando digo buenos resultados, no dije perfectos resultados, no dije, pero la verdad es que tenemos una fiscalía hoy que en muchas cosas la está haciendo bien. Creo que en perspectiva de género la ha hecho bien, en general, ¿no? Creo que los resultados de delitos violentos han sido buenos en general, o sea, lo está haciendo bien. Pero es innecesario hacer todo esta simulación y esta cosa. La soberbia es de todos los defectos de pecados. carácter, ¿no? Yo creo que es el que sale más caro, ¿no? Y creo que es un talón de Aquiles terrible que lo están haciendo una vez más. No era necesario, porque realmente pues podría ganar bien. Por otro lado, entiendo el interés de Claudia Sheinbaum de que siga Ernestina Godoy, porque pues siempre es muy cómodo dejar a un fiscal que estuvo contigo en el siguiente, claro. Aunque sea para que te cubra las espaldas, ¿no? Claro. Y todo eso puede ser perverso en esencia, pero lo que no es perverso es que le den continuidad a una persona que lo ha venido haciendo bien. Lo que sí es perverso es la manera. Es el cómo lo están haciendo. Me parece totalmente innecesario. O sea, totalmente. Y se ve mal. Y se ve desasiado, se ve mal. No solamente se ve mal, pero yo lo que diría es que ya las cosas están muy visceralizadas de por sí, ¿no? O sea, legislativamente vemos que las cosas van de mal en peor. Y el continuar con el no te necesito, con el no vamos a discutir, el continuar con estas cosas que están sucediendo, pues sí me parece que no tiene sentido, porque nada más empeoran las cosas. Lo que necesitamos el día de hoy es que los operadores... Claro. Se acerquen más y no se dice, busquen consensos, no el madruguete. Exacto. Y, por ejemplo, yo me voy a ir tengo que ser el jueves dando una conferencia en la Barra de Nueva York con otros grandes juristas, que no quiero que sea un gran jurista, sonó muy soberbio, pero con unos grandes juristas y yo. Exacto. Sí. Se oye mejor. Se oye mejor. Sobre temas de anticorrupción. Y vamos, y los datos que llevo, por primera vez, en vez de decir que el sistema de anticorrupción no sirve, voy a dar unos datos muy alentadores de la lucha anticorrupción en la Ciudad de México, porque creo que lo han hecho bien en general. Pero pues qué necesidad de ir a manchar todo lo que se está haciendo bien con procesos así, cuestionables. Sí, claro. Algo querías preguntar, sí. Creo que estás levantando la mano. No, te estaba escuchando justamente eso, que dices, la necesidad de atropellar a las minorías, de aplastar y decir, somos mayoría y entonces vamos, y así no va. No te necesito. Razón. No te necesito. Claro. No te necesito, ¿no? Y esto me va a salir bien sin ti. Perdón, Clau. No, que justamente, o sea, cerrando lo que estabas diciendo tú, que vuelven, incluso a nivel local, a tratar de, no nada más con estos golpes y madruguetes, sino que desvirtúan los sistemas, digamos, como están conceptualizados y generados. En el caso de la Ciudad de México, además, me parece mucho más grave porque la Constitución de la Ciudad de México tiene 5 años. Es decir, este procedimiento de designación, la primera fiscal designada con el mecanismo fue la fiscal Ernestina Godoy, y por eso yo decía, no estoy juzgando la gestión, y habría cosas que se podrían decir, como acabas de mencionar, sobre todo el tema, por ejemplo, de las fiscalías de género, y juzgar con perspectiva de género, en el que creo que ha mucho abonado, pero en general se está desvirtuando el sistema de frenos y contrapesos que está previsto entre el Congreso, la jefatura de gobierno y el Consejo Ciudadano. O sea, que así se creó, se pensó
y se diseñó y se incorporó en el contexto y en el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Y eso es como que en última instancia, no nomás hablar de pesos, frenos, contrapesos, sino que es la voluntad de la Asamblea Constituyente del 2016-17, es decir, es algo muy reciente y estaban presentadas todas las fuerzas y estaba representando Morena con 23 de los 100 diputados constituyentes, es decir, esa voluntad ahí creo está representada la ciudadanía. Entonces, ¿cuál es la necesidad, digamos, de volver a llegar a este tema cuando sí, efectivamente, tienen la posibilidad de ser reelecta, tienen la posibilidad de mayorizar? Lo único que tienen es que respetar las formas, porque como lo hemos dicho una y mil veces, la forma es fondo, sobre todo cuando el debate parlamentario se trata y cuando del respeto a las minorías se trata, ¿no? Volvemos a estar en trabajos que se vuelven vergonzosos, que se vuelven marrullerías y que poco o nada favorecen, sobre todo pues en términos de la construcción del debate democrático. Y la terna es un buen ejercicio, o sea, el comparar, inclusive como lo estás haciendo muy bien, el poder cacarear tus logros al lado de una terna de otras personas que sin duda van a ser muy capacitadas, pero decir, oye, yo llevo haciéndolo tanto tiempo, lo estoy haciendo muy bien, yo creo que también hubiera sido muy bueno para Ernestina Godoy, porque tiene cosas que sí puede presumir, hay cosas ahí que serían, o sea, que políticamente se comunicarían muy bien en ese ejercicio, pero bueno, pues ya pasó, está todo pasado, creo que es un error, creo que no era necesario. Pero se va a ir otra vez a la corte. Pues mira, yo no sé si lo van a litigar o no lo van a litigar. La verdad es que... ¿Lo ves? Está anunciado que sí, por lo menos, a nivel mediático, ¿no? O sea, pueden hacer muchas... Sí, pero que llegue a la corte, ¿crees? Que llegue a la corte, bueno, es que si impugnan con los mecanismos que está, pues se va directamente a la corte, también está diseñado, ¿no? Y en principio, pues los panistas al interior del Congreso, digamos, en la oposición de la Ciudad de México, han anunciado que lo van a impugnar. Ahora, para ello tienen que esperar, como hemos dicho muchas veces, la Corte pues no actúa oficiosamente, ¿no? Y entonces pues una vez, si se presentan las impugnaciones, pues tendríamos que ver qué resuelve, en qué plazo, digamos, otra vez de manera innecesaria, como había dicho al principio, pensar en qué necesidad de seguir poniendo al frente de los debates de corte político a la Corte, que bastante tiene ya con cumplir con la función que tiene constitucionalmente asignada, como que en ciertos asuntos que sería innecesario pues presentarlo, ¿no? Me parece que tienen la mayoría, o sea, como que les daba para todo. Integras el Consejo Ciudadano por el cual estuviste abonando, integras una terna, ya consultaron a la fiscal manifiesta su interés en ser ratificada, es decir, todo se puede cumplir. La verdad es que podían válidamente llevar el procedimiento, tener esta terna, está la fiscal, hay elementos objetivos que evalúan su gestión y que se gane con una mayoría al interior del propio Congreso. Pero no, parece que lo que les gusta es hacer las cosas a su modo, o si no, pues no hay modo, no hay formas. Sí, nada más pensando un poquito en cómo se van a ir acomodando las fichas. Para efectos de esta plática, haciendo ejercicio, pues de todas formas, si suponiendo, sin conceder, que ganara Claudia Sheinbaum la presidencia de la República y por ende hubiera un relevo del fiscal general, pues es muy probable que vaya a querer Claudia que Ernestina se vaya de fiscal general. Entonces también creo que le están amarrando las manos un poco a Ernestina con este cambio para decirle, oye, sí, pero entonces renuncias, tú te vas, entonces haces, o sea, es un poco un despropósito, pero bueno, eso no, a mí lo que no me gustaría es que con un error legislativo, con un error de cálculo, que se vaya a entorpecer los buenos oficios que están haciendo en esta ciudad, que tanto necesitan una buena fiscalía. Esta ciudad lo que más necesita es una buena fiscalía y una buena Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es fundamental. Todos recordamos una época en esta ciudad donde los asaltos eran cotidianos, donde los secuestros eran las marchas de todos los días. Es muy importante que la ciudad sea segura y que el desempeño sea bueno, y pues es una lástima que le llenen de piedras el saco a nuestros funcionarios con estos madruguetes de Pues sí, sin duda. No, bueno. Pues sí. Claudia, ¿qué estás leyendo tú? Oye, fíjate que me puse medio nerd, o sea, después de que terminé de leer Fruto de Daniel Larrea Gómez, que además se los recomiendo ampliamente, justamente con todos estos embates, y les recomiendo también ampliamente, hay un libro de Daniel Allen, que se llama Justice by Means of Democracy, ¿no? Entonces, digo, aquí está la portada.
Mira. Y pues vale la pena porque está un poco más denso, ¿no? Que las otras novelas en las que estoy coloquialmente. No es porque las otras no sean densas, pero por otras causas. Esto un poco por reflexiones de cómo tenemos que repensar estos ideales, digamos, de qué entendemos por democracia y cómo pues se relaciona la justicia, ¿no? La igualdad y la justicia en términos democráticos. Creo que es importante hacernos estos planteamientos y reflexiones, sobre todo en estos momentos, con todo lo que hemos estado escuchando, con estas ideas de volver a poner sobre la discusión, ¿no? Que se elijan los jueces constitucionales cuando no hay ningún país en el mundo, salvo el caso de Bolivia, como comentábamos la semana pasada, y que no queremos emular, porque es una de las grandes críticas de tribunales constitucionales en general, pues someter a este despropósito de que se eligieran los jueces constitucionales, ¿no? Claramente las reformas, hemos dicho siempre, es válido hacerlas, es válido hacer planteamientos, siempre y cuando no vengan desde la víscera, sean racionales. Y si nos vamos a comparar con tribunales constitucionales del mundo, pues ¿por qué compararnos con el de Bolivia si podríamos estar pensando en estándares como el del Tribunal Nacional, como el de la Corte Constitucional Colombiana, como las decisiones de integración, etcétera, que pueden tener los propios justices en la Corte Suprema de los Estados Unidos, digamos, son diseños que institucionalmente han funcionado a lo largo pues, de la historia. Entonces, bueno, no creo que sea el momento. Y por eso, la verdad es que ahora que preguntas qué estoy leyendo, fue un poco como que entrar a eso, ¿no? O sea, entre un poco de historia, pensar la historia de la Suprema Corte donde estamos es una historia reciente, ¿no? O sea, este diseño que tenemos de Tribunal Constitucional, pues lo presentó la iniciativa del presidente Zedillo, ¿no? Para la transformación del Poder Judicial Federal. Y entre algunos puntos estuvo precisamente la reducción del número de ministros, ¿no? De 26 a los 11 que tenemos actualmente. Y se fueron perfeccionando algunos mecanismos, ¿no? Se incorporaron las acciones de inconstitucionalidad, se mejoró, digamos, la controversia constitucional, y se le ha ido quitando carga administrativa a la Corte pues en ese momento cuando se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, digamos, ¿cómo podemos evaluar la vida independiente y autónoma de la Corte, que antes estaba prácticamente sometida al presidente en turno, obviamente al PRI de ese momento, al PRI con esas circunstancias, ¿no? Creo que son esas cosas que tendríamos que estar poniendo sobre el debate antes de nada más comprar discursos banales y triviales de cuánto ganan los ministros, con independencia de que estén mal fundamentados, que las matemáticas no salgan, ¿no? Digamos, es un debate como muy rupestre y que tendría que ser materia de este martes de mentadas, me parece. Pues sí, martes de mentadas. Una cosa que pienso ahora que lo dice Claudia es que para todos los que decimos que amamos este país, que amamos México, lo que debemos de amar, las cosas que sí son muy valiosas de este país, independientemente de nuestra cultura y nuestra gente, que es magnífica, es que hay instituciones que son elementales, que son la personalidad y el alma de este país. La Corte es una de ellas. Claro. ¿No? Amar este país es amar una Corte que ha sido, hasta donde podemos nosotros esperar, ha sido de los pilares en este sexenio de la legalidad y la constitucionalidad, y creo que es importante que todos los mexicanos, independientemente de filias y fobias, defiendan la Corte. Pues claro. Gracias, Clau. ¿Vienes el próximo martes o...? Y ahí nos vemos. Ven con dotación. Gracias, Kat. Voy a llevar, gracias. Exacto. Gracias, Fau. Gracias, Dani. Abe. Que tengas un buen Muchas viaje. gracias. Disfruta. Gracias a todo el equipo y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Les recuerdo, hoy, martes 7 de la noche, estrenamos un nuevo programa que se llama Solo con Adela. Y es una serie de entrevistas que hemos venido realizando a distintos personajes. Comenzamos con la reina del Pacífico, Sandra Ávila. De profesión, crimen organizado. De profesión. Capo. De profesión capo. De profesión capo. Muy interesante. Bueno, salió ya de prisión hace muchos años. Y absuelta de los delitos por los que se le acusaba. Entonces, de profesión, no capo. Exacto, de profesión libre. Sí. Pero bueno, los espero esta noche y mañana a 9 de la mañana. Me lo dijo Adela. Gracias.